Bien, amigos, doctor del Castillo, Carlos, esto está bien, ¿verdad? Todo está bien, Por lo menos estamos parados. porque estamos vivos, Sí. que ya es una forma de ver las No te cosas. voy a decir que estamos vivos. Vivo y viable, sí. 953 días tiene el licenciado Abinader gobernando la República Dominicana. Y para mayo restan 417 días. Pero para febrero falta menos de un año, 11 meses. Bueno, la información, el comentario principal gira en torno de algo que se dijo ayer y muchas personas nos llamaron y nos llamaron la atención diciéndonos que lo que estábamos pidiendo ya estaba en el listín, que era el caso de un diputado que es, según lo que estábamos viendo en un documento que la Procuraduría se vio obligada a difundir, que es el interrogatorio completo de Ramón Emilio Jiménez Colli, Mimilo. En ese expediente se pone en manifiesto algo que no digo que justifica, pero que solamente la experiencia de una persona con tantos años como jueza pudo ver con tanto tiempo de anticipación. Cuando Miriam Germán habló de que hay que buscar la prueba, uno se estaba diciendo, pero ella se lo está diciendo a sí misma, se lo está recordando. No, se lo estaba recordando a su equipo, porque ella no puede deshacerse de lo que ha sido toda su vida. Estaba viendo el caso y vio que todo apuntaba para la prueba. En un sistema judicial que la prueba es importante. Por otra parte, el presidente de la República, que estaba libre de elementos que le prohibían participar como candidato, vio a la distancia de que podía presentarse la oportunidad de una reelección y se deshizo del tema de la Procuraduría. No, independiente, no me quiero meter. Pero toda acción tiene una reacción. Y todos los medicamentos que curan podían producir efectos no deseados. Y ahí tenemos un caso sumamente complejo en que debieron de encaminarlos hacia otra dirección y se metieron en un camino tortuoso, difícil y que va a ser muy difícil de salir con éxito. Ya no es posible que ese proceso termine bien para ninguna de las partes. Lo primero es que había que cuantificar
la sociedad dominicana, cuantificarla, qué tenemos como sociedad en este momento. ¿Por qué? Porque teníamos, para trazar una ruta, que ver con quién íbamos a bregar y cómo somos. No, eso no importa. El delito se castiga, sí, seguro, y se debe de castigar. Pero grandes naciones con muchas experiencias se dieron cuenta que a veces era mejor buscarle a las cosas una solución siempre y cuando no estuviera la vida de por medio. Todos esos procesos de delación pagada y que se llevan a cabo, sobre todo en Estados Unidos, están dirigidos, primero, a recuperar. Segundo, a abaratar los procesos. Pero teniendo nosotros el ejemplo de Odebrecht, 2017, ¿y cuántos años pasa que nosotros estamos mencionando a Ángel Rondón Rijo? ¿Por qué el expresidente de la Cámara del Senado, apellido Bautista, no es miembro del gabinete de Luis Abinader? ¿Cuántos legisladores se involucraron en el caso de Odebrecht? Y estamos en 2023 sin una sentencia definitiva, que la van a hacer ahora. Entonces, ¿cómo terminan esas cosas? Terminan mal y el gran culpable, ustedes verán que será el juez. Se vendió, pero no me trajeron la prueba. Entonces, uno tiene que hablar de ello porque realmente el deseo, por lo menos mío, es que ya uno está harto de esto. Uno está harto, como deben de estar harto, esa gente que han dedicado 2 años y pico a trabajar todos los días en estos casos. El resto de los temas que se ocupa la Procuraduría han sido dejados de lado o quizás la han puesto en manos de otros adjuntos. El día a día de la Procuraduría, que es suficiente. Entonces, nosotros tenemos un proyecto judicial sin precedentes que coincide con una crisis nacional, con una crisis internacional. Ya uno está harto de decir pandemia en Ucrania. Y coincide con unas elecciones para elegir las autoridades que nos van a gobernar el año que viene. Porque en agosto del 24 habrá un acto en que Luis Abinader se entregue a sí mismo el poder o le entregue a la oposición el poder. Los temas a tratar son obligados. Nosotros no podemos evitar hablar de esas cosas y no podemos tampoco tratar temas graves ahora mismo, señores, ahora mismo aparece
un nuevo elemento en la sociedad y en la medicina que no tiene que ver ni siquiera con la seguridad social, aunque afecta a la seguridad social. Y es el incremento de un producto que está cada día en mayor uso y que los afectados están hasta muriendo por exceso. Una droga todavía peor. Y como de eso nadie se... Usted no se encuentra una persona que diga, yo uso marihuana, yo uso fentanilo, yo uso cocaína. No, nadie. Pero usted tiene una gran nación presionando para que nosotros eliminemos ese problema aquí, mientras ellos son el gran mercado de esos productos. Pero el fentanilo tenemos que dejarlo para después. La seguridad social tenemos que dejarla para después. Porque ahora es las elecciones. Y ese proceso le va a dar duro a los resultados electorales. Ya le está dando. Ya usted tiene 2 declaraciones. Presidente Medina tiene un cáncer. Ya no hay forma de negociar con Danilo para que se le quite, se haga una reforma constitucional para él ser candidato. Tiene un cáncer. Segundo, Mariotti dice que podría ser, aunque se niegue mañana, que Omar Fernández sea el vicepresidente de Abel Martínez. Esos son 2 elementos que cambian totalmente el muñeco. Y nosotros lo vamos a ver en este momento, ¿verdad? Vamos a ver en este momento cuál es la visión que nosotros tenemos sobre el tema de ese proceso y cómo incide en las elecciones. Tenemos cada 4 años. Corrupción hemos tenido todo el tiempo. Pero nos están presentando la cosa como si esa asociación de malhechores fuera la primera asociación de malhechores que se conforma en este país. No, no. Lo que pasa es que nos dieron toda la información al mismo tiempo. La letrina se llenó hasta arriba. Eso fue, pero tiene años recibiendo excremento. Por ejemplo, el doctor del Castillo, que a través de un programa todos los días hace un comentario. Carlos, que como periodista, porque es más periodista que locutor, prefiere no emitir juicio de valores. Pero el doctor del Castillo y nosotros, sobre todo él, que tiene una visión más terminada de las cosas, nosotros le vamos a preguntar, doctor, este momento que está viviendo República Dominicana en lo interno, pero dentro de un contexto de que ayer termina una cumbre, que fuimos sede de esa cumbre, y el proceso judicial opacó en mucho el evento, que si tú lo ves, tú dices, pero cuánta hipocresía, todo el mundo dándole apoyo al gobierno dominicano en su lucha para que resuelvan el problema haitiano, pero nadie toma iniciativa, simplemente pronunciamiento, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, pero
Ahora llegó un hombre de Europa, nos da 8 millones de préstamos y nos dice, estoy contigo también. Bueno, yo creo que ese fue un evento indiscutiblemente importante para la República Dominicana. Fue un éxito para el país. Solo por incluir en la declaración final el tema de Haití y recibir de los mandatarios allí presentes un gran espaldarazo frente a un problema que es importante para la nación dominicana, sobre todo si usted compara lo que teníamos hace un poco aquí en la región con lo que está ocurriendo ahora, usted puede constatar que República Dominicana ha tenido algunos éxitos notables, porque hasta hace poco todo el mundo lo que decía es que República Dominicana tenía una política discriminatoria con respecto a los haitianos, que nosotros aquí practicábamos el racismo, que maltratábamos a los haitianos, que le desconocíamos sus derechos, que lo despojamos de la nacionalidad. Incluso usted recuerda la encerrona que le hicieron en una cumbre presidencial a Danilo Medina. Varios presidentes ahí tuvieron esa iniciativa y casi acorralaron al presidente y tuvo que reaccionar. Ahora uno advierte un cambio, y es que se ha hecho conciencia de cuál es la realidad haitiana y qué es lo que está provocando el malestar que allí existe y cómo eso está afectando a la República Dominicana. Incluso aparece gente en la sociedad estadounidense que defiende al país, y usted lo vio durante el conversatorio que hubo en la Cámara de Representantes con el secretario de Estado Blinken. Apareció una representante que le preguntó, bueno, pero ¿usted cree que República Dominicana practica el racismo? No, yo creo que no, pero ustedes emitieron una alerta para que los afroamericanos no viajen a República Dominicana porque supuestamente se violan sus derechos. ¿Usted tiene prueba de eso? Entonces vimos cómo el secretario de Estado ahí patinó. Antes lo que había era una predisposición prácticamente en todas las instancias del gobierno de Estados Unidos contra República Dominicana. Usted recuerda cuando Trump designó a la señora Bernstein como embajadora, que le preguntaron en el Congreso, ¿usted cómo va a defender a los haitianos que son discriminados en República Dominicana? Esa fue la pregunta. Y entonces ese era el criterio que prevalecía. Hoy eso ha cambiado. Y creo que el gobierno dominicano ha tenido éxito en el manejo del tema en las distintas instancias internacionales. Ahora acabamos de recibir un espaldarazo en el Parlacén con respecto al tema del arroz. Otra conquista. Esas son cosas importantes. Nosotros nos hemos plantado y creo que estamos llevando el asunto por el camino correcto, a pesar de que es realmente muy difícil. Ahora, el tema que usted plantea del asunto de la corrupción, que yo creo que es una cuestión importante para el país, yo creo que hay que luchar por garantizar la transparencia y un manejo correcto de los recursos públicos. Y hay que castigar a cualquiera que se haya metido en rojo. Ahora, nosotros no nos podemos olvidar, y por eso hay mucha gente que dice, pero ven acá, ¿cómo es que nosotros estamos llevando a cabo la corrupción cuando permitimos el transfugismo? Porque el transfugismo es una manera de corrupción. Es una expresión de lo que hay en el sistema político de la República Dominicana. Y resulta que cuando los partidos políticos le hablan de condenar el transfugismo, todo el mundo se pone en alerta. Y no hay una decisión de terminar con una práctica que es realmente perniciosa. Entonces, cuando usted ve ese tipo de comportamiento, cuando usted ve que gente termina siendo recibida por organizaciones políticas, no obstante haber muchas veces incluso incurrido en situaciones condenables, porque normalmente el transfugismo tiene muchas facetas, te reciben como un héroe en la oposición, y a veces eso se estimula con dádivas. Y entonces ese tipo de práctica, cuando usted la ve y usted al mismo tiempo constata que los que se manejan de esa manera al mismo tiempo son supuestos abanderados de la lucha contra la corrupción, usted tiene que tener sus dudas, algunas dudas
incluso razonable, y ser crítico con respecto a la forma en que se lleva a cabo todo esto. Hay la tendencia, cada quien cree lo que entiende que le conviene y lo que entiende que es cónsono con su manera de pensar y su manera de sentir. A eso es lo que hoy le llaman posverdad. Tú dices, bueno, los PLDistas son ladrones. El que tiene algunas predisposiciones contra el PLDismo inmediatamente te dice que sí, que hay que acabar con eso y meterlo preso a todo el mundo. Ahora, una cosa es eso, una cosa es el criterio que usted pueda tener y otra cosa es cómo se lleva el proceso, cómo se fundamenta y el tipo de pruebas que usted incorpora para que esté sentado en el banquillo de los acusados aquellos que tienen que estar ahí, que deben rendir cuenta. Y entonces esas son de las cosas que uno tiene que ver. Las delaciones premiadas, eso es un recurso para usted llegar a la verdad. Y es un recurso válido, pero eso tiene también sus bemoles. Si usted analiza, por ejemplo, primero lo que le ocurrió a Lula en Brasil, el mismo caso de Odebrecht que usted mencionó, una delación premiada que ha servido para muy poco. Y usted compara también la situación que tiene hoy Donald Trump y usted tiene que llegar a la conclusión de que son asuntos realmente delicados y no siempre las delaciones premiadas son asuntos que conducen a la estructuración de una acusación sólida. Porque resulta, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, hay que ver ese caso. Cualquiera, usted le pregunta, Donald Trump es un corrupto. Donald Trump es un hombre que se merece estar preso. Bueno, el que no simpatiza con la forma de pensar de Donald Trump inmediatamente te dice que sí, que ese hombre tiene que ir preso. Y la sociedad estadounidense está dividida y él está ahora mismo protestando. ¿Por qué? Bueno, porque el caso de Donald Trump pasó primero, ese que sirve hoy de fundamento a la acusación, que es el caso de la actriz porno. Ese fue desechado primero por un fiscal federal que entendió que eso no tenía fundamento. Y segundo, pasó también por las manos de investigadores distritales en el estado de Nueva York, que también desestimaron presentar la acusación. Pero apareció un nuevo fiscal recientemente designado que dijo que, bueno, por ahí podemos presentar una acusación contra Trump y meterlo preso. Pero ya eso había sido desechado, Ahora, ¿cuál es el fundamento? Bueno, que hubo un señor que confesó y que se declaró culpable, pero se declaró culpable reconociendo incluso lo que no era realmente un delito. Todo eso está en discusión ahora mismo. Y hay muchos análisis de juristas bien reputados que cuestionan el fundamento de eso. Porque aparentemente el deseo era, bueno, yo se me puede juzgar por una falla menor, yo puedo tener algunas dificultades, pero si yo confieso lo que el Ministerio Público me está a mí pidiendo, yo me puedo librar de eso. Y entonces ese es un estímulo que puede ser peligroso. Ese es un caso que tiene muchas aristas. Llevaría un poquito de tiempo explicar todos los detalles, pero yo creo que hay fundamentos, dudas razonables para dudar, como dice Donald Trump, del manejo independiente de ese fiscal de un distrito de Nueva York. Carlos. No, porque el doctor, no, está bien, el doctor de Castillo está diciendo algo, pero también es bueno reflexionar que Donald Trump no será el primer presidente sinvergüenza de Estados Unidos. Ha habido otros que no les toman en cuenta sus pecados, podríamos decir así, esas cosas, por lo cual se le quiere someter a él, y han sido gobernantes reconocidos, memorables y todavía respetados por mucha gente. ¿Por qué? Porque lo que les importa a los ciudadanos americanos es estar bien, no importa lo que haga el que esté arriba, por lo que uno se ha dado cuenta. Que tuvimos un Clinton con una Lewinsky, sí, y de Kennedy se decían muchas cosas. Entonces, es difícil ser el mejor presidente de Estados Unidos y ser un sinvergüenza.
porque los resultados es lo importante. Los resultados. No hizo guerras, no mandó norteamericanos al frente de guerra, ni llegó nunca un ataúd a Estados Unidos procedente de un frente de guerra. Puede ser todo lo que se quiera decir, pero los resultados es lo que cuentan. Bien, nosotros tenemos eso que ha dicho el doctor, y sobre todo que hay algo que pone mucho a pensar a aquellos que tenemos que necesariamente tratar temas todos los días, y es asumir posiciones. No hay nada que justifique que usted pueda defender o apoyar un acto de corrupción. No hablemos de crimen, porque el crimen no hay forma de apoyarlo. Estoy hablando de un acto de corrupción. Pero en este proceso, yo creo que para poder exponerles a ustedes algunas cosas y permitir que ustedes mismos digieran esos elementos y saquen su propia conclusión. Porque yo personalmente le digo que resulta más difícil cada día poder analizar lo que estamos viviendo. Entonces lo vamos a ver por parte, por partidos y por personas. En el caso de una coincidencia que decíamos ayer, de que Donald Trump, un empresario que llega por primera vez a la presidencia, el PLD se busca, teniendo hombres que se han dedicado a la política por años, buscan un empresario que asume primera vez una candidatura. Los dos pierden, Donald Trump allá y Gonzalo Castillo aquí. Y a los dos se está pidiendo su cabeza, por cualquier motivo, posiblemente por motivos reales. Pero es una coincidencia que eso sea así. Entonces, tú ves que ese señor por primera vez asume el poder. Aquí el PLD se busca un candidato que por primera vez aspira a la presidencia y gana las elecciones una persona que por primera vez ocupa el poder y que solo tiene, actuando en el primer nivel de la política, a partir de 2012. 2012 vicepresidente de Hipólito, 2016 vicepresidente, candidato presidencial, y 2020. No hay nada anterior al 12 que te recuerde a Luis Abinader. Entonces estamos hablando de una generación nueva. Pero han ocurrido elementos que obligan a que le pasemos esa información y ustedes la mastican, la digieren y hacen lo que quieren, o la asimilan o la expulsan. Danilo Medina era el presidente de la República, suficiente poder, suficiente conocimiento y suficiente tigueraje para reelegirse. La Constitución no se lo permitía. No se lo permitía. Cuando tiene ese asunto amarrado, viene Estados Unidos y le dice, no, usted no va. Entonces se da cuenta de que él no va y que el PLD tampoco. Entonces se busca a Gonzalo Castillo.
y pierden. Asume al PLD. El líder tradicional del partido, con quien él hizo su carrera, se va y le forma otro partido. Se van a la oposición, inician un proceso contra, no el partido, contra un sector de su gobierno, circunscrito a él. Diseñan una política de no Danilo y no PLD. Eso fue bien hecho, eso no es una coincidencia. Entonces, a los 2 años, se va. Tengo un cáncer. Ya, te dicen un cáncer, aunque se cure, aunque se controle, ya pensar en el 24, en el 28, en el 32 de Danilo, hay que olvidarse. No es posible. Pero es jefe del partido. El PLD, resulta raro que el PLD no está tan acusado. Es el sector de Danilo del PLD. Se le fue un pedazo, como se le fue un pedazo al reformismo, como se le van pedazos todos los días al reformismo, como se le fue un pedazo al PRD. Al PRD se le fue un pedazo más grande que el partido. Al PLD se le fue un pedazo más pequeño. Entonces entramos a Leonel Fernández. Leonel Fernández, 3 elecciones ganadas sin discusión, limpiecitas, inclusive 2 en primera vuelta. Y la que fue en segunda vuelta, llevado por los 2 más grandes líderes dominicanos. Eso no está en la historia de nosotros. Un ganador, se va del poder y deja a su compañero de partido, pero se da cuenta que en el futuro ese podría ser su contendor, y eso perdura hasta el punto de que comienza la cara negativa de algo que le está ocurriendo al presidente Fernández. Leonel Fernández no puede, no debe de jugar más a derrotas. Si pierde en el 24, se tiene que ir de la política. ¿Por qué? Porque desde Juan Dolio hasta hoy, además de que ganó 3 elecciones y fue más de 12 años presidente en ese momento del PLD, 12 años presidente de la República y más de 18 años presidente del Partido de la Liberación Dominicana, tiene que llegar a un acuerdo aportando la esposa como vicepresidenta. Eso fue una derrota, tener que negociar a Margarita, porque todo el mundo sabía que eso no era, tanto así que Margarita se va con Danilo inmediatamente. Pierde una convención, aunque diga que lo engañaron, pierde una convención. Renuncia del PLD, funda la Fuerza del Pueblo y pierde sus primeras elecciones en el 2020 como candidato presidencial. Leonel Fernández no se puede dar el lujo de perder en el 24. Tiene fuerza, tiene mucha fuerza, pero no la suficiente para igualar al presidente Abinader o al mismo Partido de la Liberación, que no se fue entero con él. Entonces, las razones por las que Mariotti dice que es posible
que Omar Fernández sea el compañero de boleta de Abel Martínez. Abel Martínez. ¿Y eso de dónde? Posiblemente hoy lo desmienta Mariotti, pero lo dijo. ¿Y por qué? ¿Quién es Omar? Hijo de Leonel. Leonel aportó a Margarita en el 12. Y aportó, y parece que podría aportar al hijo en el 24. No puede perder. Difícil se le ha hecho crecer. Fíjense cómo ha propuesto la inscripción de sus fuerzas en la Junta Central Electoral. Porque esperaba que para esta fecha todo el PLD se iba a mover. Y el PLD tiene más gente que son de Danilo, pero no se atreven hasta que no esté más cerca. Y ya tiene que ir a la Junta. Luis está muy por encima de Danilo, del PLD, de la Fuerza y de Leonel. Pero no lo suficiente para ganar en primera vuelta. Y ya todo el mundo sabe lo que son las segundas vueltas. Leonel no puede ni debe apoyar de nuevo a Luis porque él es la oposición de Luis. No puede apoyar abiertamente a Abel porque él fue el culpable de que el PLD perdiera. El PLD ganaba si Leonel no dividía. Con Estados Unidos y participación y todo, ganaba. Podrían, ante esa situación, obligar al gobierno a esa acusación que se prepara contra Danilo Medina por las visitas sorpresa y por las compras de la crisis de la pandemia antes de entregar el poder, podrían hacerse extensiva a Leonel y buscar cualquier cosa, aunque se caiga, señalarlo nada más, como que es parte del partido. Ya podría ocasionar que lo que dice Mariotti se puede dar, que el PLD y la Fuerza, ayer con Margarita y hoy con Omar, se produzca eso. Ahora, eso podría ser así, pero hay que esperar. Abinader en el 2020 tenía una situación totalmente diferente a la de ahora. Contaba con una alianza que era imposible de perder. Estados Unidos le eliminó la reelección, alimentó a participación, lograron convencer a la oposición de que se unan todos y esta vez Estados Unidos está en otra dirección, presionando al presidente para que resuelva el problema haitiano y presionando al presidente para que a los que lo ayudaron ver si eran narcos o gente de juego, es decir, que ni tiene Estados Unidos ni tiene los fondos que siempre aparecen de gente que ayudan a los partidos. Tiene eso menos. Ya Leonel no es aliado, Leonel es oposición. El mismo PRM no tiene el tamaño de el PLD y tiene a Ramón y a Guido que están haciendo un trabajo de oposición mayor que el que está haciendo la misma oposición. Lo que le dice Guido y Ramón Albuquerque a este gobierno no se lo dice Leonel y Danilo.
ni el PLD. Entonces, la Procuraduría General de la República es independiente. Ahorita vamos a hablar de la Procuraduría. Los fondos electorales, ya el Estado no tiene dinero para usarlo en política. Y los planes sociales no siempre responden a votos. Cogen la ayuda y votan por quien le da la gana. Y es cierto, Abinader cuenta con más apoyo popular, tiene un sector externo que no tiene interés en cargo, que ve que ha hecho todo lo posible, tiene el PRM esencialmente en el poder. El PRM como partido está en manos del presidente. Tiene el gobierno y tiene una persona que no pasa un solo día sin decir que todo está bien en economía, que es el gobernador del Banco Central. Y eso incide mucho en la economía. Eso es el presidente Abinader. Entonces, si tú te vas a la Procuraduría General de la República, vas a encontrar que, primero, la Procuraduría no es un triunvirato. No es un salpicón de marisco, aunque ellos se empeñan en insistir en moluscos. Sí, invertebrado. ¿Verdad? Invertebrado. Porque eso que confundía a todo el mundo con una pila de pendejadas que uno dice, pero ¿quién es que está dirigiendo eso? Alguien que te impone de tal cosa. Ahora, la procuradora no tiene un triunvirato, ella es independiente. El problema es que ella es jueza, su cabeza es de un juez. Ella no es un instrumento, no va a averiguarle a Luis qué le conviene para reelegirse. Hay que meter al PLD preso, se mete al PLD preso, aunque el PLD pudo haber sido un aliado de Luis, pero el PLD tuvo que tirarse a hacer política. ¿Me están metiendo preso? Bueno, vamos a protestar. ¿Qué van a hacer? Entonces, tenía antes un pensamiento y una conciencia crítica. Cuando le mandó la carta a Balaguer, ella tenía una conciencia crítica. Ahora, Miriam Germán tiene una conciencia histórica. No hay quien la vaya a mover de su situación. No, nadie la puede cambiar. Porque ella lo que está viendo es el futuro. ¿Saben por qué? Porque Miriam Germán, como nosotros las personas que tenemos más de 60 o de 70 años, pensamos en algo que los jóvenes no piensan. Y es que llega un momento en que los cuartos no son importantes. Y cuando tú tienes, como Miriam o como yo, que ir toda la semana por una cosa u otra, y todos los días hacerse una prueba de glicemia, tú tienes que decir, ¿hasta cuándo es esto? Ella no está pensando ni en la presidencia de la República, ni en la presidencia de la Suprema, ni siquiera en que Jean Alain le pagó la que le hizo. Está pensando en salir bien de ello, que no es el objetivo ni de Berenice ni de Camacho. Entonces, eso es lo que está pesando ahí. Es verdad, ella no coge órdenes de Peralta, no coge órdenes de nadie, pero su futuro histórico no está de la mano de la reelección presidencial. Ahí no se piensa qué es bueno para el presidente, si es bueno por casualidad. Y entonces viene lo que está haciendo, que es
un proceso complejo que comenzó mal, pero que ella vio a distancia. Cuando dijo, aquí hay que buscar la prueba. Y uno dice, pero ¿se lo dijo a ella misma o a los otros? Se lo dijo a todo el mundo, porque pensó como juez. Si yo fuera jueza, todas esas cosas hay que probármelas. ¿Cuáles eran las soluciones? Las soluciones eran, número uno, investigar, reunir todas las pruebas y llamar a los acusados. Miren, señores, ustedes tienen aquí una situación que arroja que ustedes tienen dinero ajeno, no del Estado, por 80,000 millones. Ustedes son 20 que se convirtieron. No vamos a llevarlo a justicia. Búsquenme 80,000 millones. Pero el presidente le ha nombrado unos procuradores adjuntos que son unos abogados que son los encargados de negociar. Entonces hay un paralelismo entre los abogados y los procuradores. Y tienen una cosa en la cabeza, que son muy conservadores en hacer los acuerdos para que no los acusen de que se pusieron de acuerdo con la suma. Porque hay que dejarle una parte a los acusados, porque eso es lo que se estila. Tiene 100, devuélveme 80 y quédate con 20. Ahí está Quirino con una compañía de autobuses que nadie la tiene aquí, ni siquiera Antonio Marte. Entonces, esa era una posición. No lo hicieron, trataron los casos individualmente, sentaban a las personas y le decían, a ti te toca tanto, di la verdad. Todo el mundo empezó a decir cosas, hasta que ayer uno de ellos cogió una brocha y pintó de lo que ustedes saben a todo el mundo. Pero eso tiene un componente, tiene que ser probado cuando eso vaya a juicio de fondo. Eso no es posible de que yo le di a fulano y cogí en una camioneta. Banco de Reservas usar su vehículo todos los miércoles para llevarlo al parqueo de Mimilo para que le entreguen 3,000 millones de pesos en billetes de 2,000 que yo se lo llevaba inmediatamente a Gonzalo para la campaña. A lo mejor era así, pero entonces la condena debe ser por bruto. Porque tú tienes que decir, señor, usted sabe la cantidad de veces que tú vas a cambiar un cheque al Banco de Reserva y te ponen a esperar muchísimo porque el cheque es más de 10,000 pesos. Y tú me vas a decir que ni una orden presidencial, entréguele 3,600 y a cada rato un paquete. Ok. Además, los camiones de transporte de valores es un servicio que se ha tercerizado ya desde hace un buen tiempo. Es un proveedor externo que por lo regular da ese servicio. Muy bien, pero usted transporta valores existentes. Yo no estoy hablando de la compañía de transporte de valores, yo estoy hablando de los que ponen adentro de la guagua. Sí. ¿Verdad? Es que estoy hablando cómo es posible que un banco le manden una guagua a un cliente 3,600 millones de pesos en efectivo. Entonces, y de ahí inmediatamente se pasa a un automóvil para llevárselo a un candidato presidencial, entero. Bien, esas declaraciones, yo no quiero incursionar en cómo se hacen, pero por el lenguaje veo que hay muchas respuestas que son propias de Mimilo. Yo no veo muchas cosas, porque él realmente tiene cosas que tiene claras, pero hay mecanismos que él no conoce bien. Me parece como que lo ayudaron a redactar eso. Que lo que él firmó, como que lo ayudaron un poquito, pero no importa, todo eso tiene que ser probado. ¿Cómo va a terminar?
en un juicio de fondo en donde comienza en cero. ¿Qué están las declaraciones? Con un problemita. Esa persona tiene una acusación de la Procuraduría en base a cometer actos irregulares, dejándole al juez la oportunidad de tomar una decisión si le llevan las pruebas. Pero apareció el grupo de abogados que creo que lo dirigen, yo no sé si Pancho o no, Héctor Luis Polanco. Jorge Polanco. José Luis Tavera y Jorge Polanco. Bueno, Tavera y Polanco, que para salvar su integridad le han puesto una querella penal a los testigos de la Procuraduría. Y eso no se ha hablado. Vamos a ver en qué termina eso. Porque anulan entonces a los testigos de la Procuraduría. Los testigos van, y ahí va Mimir, le dice, tú, ¿cómo se llama? Crisóstomo, Donald, qué sé yo qué, yo mandaba, yo llevaba, tiene que decirlo ahí. Y entonces el juez dice, ¿y dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Pasa, si tú coges ahí, ves que ellos eran también suplidores. Entonces ahí es que está, donde parece que sabían que no habían pruebas y hacen un contó y meten ahí, oigan bien, metieron el cobro de deuda del Estado. Que el Estado pague su deuda no es un delito. Que un desesperado le dé un 50% es un disparate, pero no es un delito. Y si es un delito no es tan grave. El problema está en que hay personas que falsificaron la autenticidad de la deuda. Por eso es que tuve gente de Hacienda, de deuda pública, Eso fue involucrada, porque certificaron deudas o la aumentaron. Entonces meten eso en ese expediente. Pero también, de buenas a primeras, meten los traganíqueles de los colmados. ¿Y qué problema tienen eso? Que las personas son comunes y por eso sí va a haber condena. Ese grupo que está señalado como organizadores de llenar el país colmado de máquinas de juego de azar y de que no le pagaban impuestos a Hacienda y que ellos cobraban los impuestos para ellos, entonces ahí sí es que van a tener dificultad. Y por eso parece ser que es que meten ese tema en el cobro de deuda, porque por eso sí va a haber condena. Mire, coger impuestos del Estado es una pena muy grave y le va a ser muy difícil, porque de eso sí hay pruebas. De eso sí hay pruebas. Porque las maquinitas se llevaban a los colmados y tienen los nombres de quien recogía, llevaba y traía. Es una organización que está. Y por eso es que lo meten en lo otro. Pero lo otro es un tema diferente. De manera que el juego de azar y la falsificación de deudas está ligado a dos temas. Primero, a un tema que es el uso irregular de deudas del Estado, de fondos electorales. Ahí, meterse ahí es meterse en rojo, pero en un rojo grande. Porque, ¿de quién es diputado el jefe de la organización mafiosa
de Hacienda es un diputado del PRM. Otro más. Y si lo ponen a buscar, porque yo no sé por qué aquí no se hace trabajo, todo eso trabajo periodístico. ¿Quiénes son los candidatos? Gori Moya, muy bien, más simpático que el carajo. Pero ¿de quién es hermano? ¿En qué se vio involucrado? ¿En cuántos países? Pero no importa, el PRM lo puso porque garantizaba el triunfo. Entonces, el pueblo va a votar. Pero vota porque lo que le conviene, no por lo ideal. Es por lo que me conviene, no es por lo ideal, por lo que le conviene a la nación, a la patria, nada de eso. Vamos a esperar, porque como dijimos nosotros, esto acaba de comenzar. Ojalá este tema vaya rápido a los tribunales y ojalá estén acompañadas de las pruebas, porque el que tiene dinero ajeno tiene que devolver. Va a ser difícil hablar de declaración. Delación premiada. ¿Cómo es? Delación premiada. ¿Por qué? Porque la mayoría de esa gente acusada hicieron hay gente que hasta devolvió dinero y están acusados. Entonces no hubo ninguna delación premiada, no lo premiaron. Y lo van a acusar y lo van a meter preso. Porque los jueces están con esos procuradores. Dicen, si tú fallas en contra, hasta de las medidas de coerción, esas que vienen, espérense 18 meses para todito. Quizá a Gonzalo le den menos, porque ya la opinión pública se ha quejado mucho. Vamos a esperar y desearle a todos mucha suerte.